También recuerden que listo, recuerden que deben darle clic al botón de aceptar para que también ustedes tengan consentimiento informado de esta primera sesión de emprendimiento e innovación que tenemos en el marco del proyecto de este seminario ejecutivo llamado Emprende Centroamérica. Muy bien, para todas y para todos, mi nombre es Luis Daniel Ramírez, soy director ejecutivo de Yo Emprendedor. Estoy muy feliz de tenerles por acá en la primera sesión de este seminario. Este seminario que llamamos Emprende Centroamérica es en alianza con Deloitte. Alguien nada más que habilitó la pizarra, voy a deshabilitarla para que todos podamos ver por ahí. Pero les contaba que Emprende Centroamérica es un seminario que hemos activado en conjunto con Deloitte, una de las Big Four más importantes en consultoría, asesoría para empresas en todo el mundo, pero además también es nuestro socio estratégico para poder implementar y llevar este contenido de emprendimiento a todas y todos ustedes en diferentes países. Sé que nos acompañan desde Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, y claramente, bueno, desde otros países que estoy muy seguro que de Centroamérica y de América que están aprovechando, que van a aprovechar esta oportunidad. Como les dije, mi nombre es Luis Daniel, trabajo como director ejecutivo en la organización y tengo a cargo esta primera sesión tan importante sobre emprendimiento e innovación. Durante este seminario vamos a conversar sobre 5 temas importantes que van a ser certificados en conjunto con Deloitte y Yo Emprendedor. Y ya casi les voy a contar un poquito de quién es Yo Emprendedor y para los que nos conocen súper bien y para los que refrescamos el contenido y para los que no nos conocen es una oportunidad para conocer la organización y las diferentes oportunidades que les podemos brindar. Pero justamente consiste de 5 sesiones que hemos curado con los diferentes equipos, tanto de Deloitte como de Yo Emprendedor, en donde vamos a hablar sobre emprendimiento e innovación. En esta sesión vamos a hablar sobre transformación digital, de hecho, con una de nuestras profesoras en marketing digital y en emprendimiento, que ustedes seguramente conocerán por uno de nuestros proyectos que se llama Futura, que es implementado en alianza con Meta. Y la tercera sesión está enfocada en pitch, estrategias de inversión, la cuarta en sostenibilidad y la quinta en finanzas emprendedoras. Hemos trabajado estos 5 temas del lado tanto del equipo de Yo Emprendedor como del equipo de Deloitte para que ustedes tengan la información más actualizada, para que también cuenten con todo lo que se necesita para poder implementar sus proyectos de ideas de negocio, pero además también que puedan utilizar herramientas que sean súper esenciales a la hora de emprender. Lo interesante de este seminario es que contamos con participantes en diferentes verticales y etapas de maduración, es decir, diferentes industrias, sectores que están innovando en cada uno de esos países y además también es una oportunidad para compartir y hacer encadenamientos productivos. A mí me encanta la posibilidad de estar aquí con más de 200 personas que tienen negocios distintos en industrias distintas y que además también es una posibilidad para poder hacerlo posible. De mi equipo se encuentra Joshua Bando. Joshua va a estar justamente en todas las sesiones de este seminario, llevando la asistencia. Ahí está Joshua, justamente llevando la asistencia del proyecto. Y además también la asistencia de cada una de ustedes, acompañándoles en la parte logística virtual y para las personas que eventualmente puedan estar seleccionadas para el encuentro de networking, que les vamos a comentar más adelante cómo es que se brindará, justamente va a ser el encargado de poder hacer eso posible. Durante esta primera sesión vamos a revisar los temas de emprendimiento e innovación, pero antes quería contarles un poquito más, como les dije anteriormente, de la organización, quiénes somos nosotros y cómo estamos trabajando directamente. Así que siéntanse, hemos deshabilitado los micrófonos por un tema nada más de orden, nos encanta escucharles, así que si en algún momento tienen alguna pregunta, lo que hay 2 formas en que vamos a habilitar este seminario para las preguntas. La primera es vía chat y la segunda es vía levantar la mano y ahí eventualmente podemos dar la palabra
o pasar la palabra más bien a cada una de ustedes. Nos encanta que las sesiones sean interactivas, que tengan la capacidad de que ustedes puedan comentarnos y hacer todo hacia adelante, pero bien saben que es un poquito complicado que estando tantas personas unidas directamente. Así que les dejo por ahí esos dos mecanismos que me parecen súper importantes e interesantes para tenerlos en cuenta. También estamos muy atentos al chat, así que cualquier cosa que tengamos preguntas que quieran ir dejando en el chat con muchísimo gusto. Eh, y sí, les confirmo que la sesión está siendo grabada y que vamos a tener este primer espacio para compartir sobre emprendimiento e innovación. Muy bien, ¿quién es Yo Emprendedor? Nosotros somos una organización sin fines de lucro, estamos basados en Costa Rica, pero tenemos operación en toda Centroamérica. Trabajamos con nuestros aliados locales desde Guatemala hasta Panamá. En Guatemala tenemos uno de nuestros aliados súper importantes que se llama Wonder Woman, que ejecuta con nosotros otros proyectos y que promueve el emprendimiento femenino en la región y en Guatemala. Eh, en El Salvador también trabajamos con otras organizaciones como FUSADES, en Honduras, con Impact Hub, en Panamá con AMPIME, y en Costa Rica trabajamos directamente nosotros, pues apoyando todo este proceso directamente. Así que estamos muy felices de estar operando en toda la región. Nuestro propósito es impulsar a más personas emprendedoras a que puedan construir una sociedad digna, próspera e inclusiva. Y además también tenemos este mantra interno, digo yo siempre, de democratizar el acceso a formación emprendedora para todas las personas. Y con base a eso es que realmente hicimos este seminario posible. Trabajamos desde el 2008, nos fundamos por medio de un programa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de ahí surgió la competencia de negocios, que justamente es un proceso que permite que muchas personas participen con ideas y propuestas de toda la región para alcanzar uno de los premios de la competencia, que consiste en desde capital semilla hasta asesorías en especie de alto nivel y llevamos un emprendimiento a la competencia mundial de emprendimiento más importante del mundo, que para nosotros es el Get in the Ring, y que lo ejecutamos también en Costa Rica y que hemos traído emprendedores regionales de los países para que puedan concursar y participar de este espacio. La competencia es un espacio que también queremos anunciarles más adelante, que puede ser muy interesante para ustedes como personas emprendedoras. Y después de eso hemos estado trabajando no solamente en la región, apoyando en la creación del ecosistema y apoyando todos los esfuerzos de educación en el emprendimiento, que son súper valiosos, y ahí estamos haciendo cosas muy interesantes, desde este seminario ejecutivo hasta procesos de formación para personas jóvenes y personas formadoras. Así que nuestra experiencia es súper amplia, pero a la vez también aprendemos mucho de estando aquí con ustedes, y tanto estamos aprendiendo que me encanta que ya están compartiendo los proyectos de negocio y cómo lo están haciendo. El chat es una vitrina abierta para poder compartir qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, en qué necesitan ayuda y cómo pueden conectarse con otras personas directamente. Y Yo Emprendedor también lo vemos con esa misma capacidad de ser vitrina para todas y para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de tres cosas muy importantes y voy a ser muy ejecutivo porque sé que el tiempo de los emprendedores y emprendedoras muchas veces es súper limitado y están trabajando 24/7 y emprender siempre para mí es una montaña rusa de espacios que tienen que dedicar muy bien para hacerlo posible. Así que durante esta primera sesión es importante saber que esas sesiones son certificadas y por eso el control de asistencia para nosotros es muy importante. De hecho, Joshua les colocó por chat que es muy importante que mantengan un mismo nombre dentro de las sesiones para nosotros asegurarnos que eventualmente están conectados y conectadas. Eh, si quieren habilitar la cámara, súper bienvenidos. Yo me siento más acompañado y acompañada, digamos, directamente para que estén aquí conmigo. Y además también estamos llevando la lista de asistencia para que tengan eso en cuenta directamente como parte del seminario.
Los procesos de certificación los vamos a estar compartiendo en un correo más adelante, donde les compartimos el reglamento para participar dentro de los encuentros de networking, los requisitos para certificarse como parte de este seminario, que ya participar de esta primera sesión es lo más importante. Y además también pues los diferentes pasos que vamos a ir acompañando en el proceso y cómo nos van acompañando los diferentes expertos y expertas que tenemos planificados para estas semanas de formación. Muy bien, el primer paso que vamos a hacer hoy va a ser poder entrar y tener una base de conversación en común. ¿Qué es lo que todas y todas entendemos por emprendimiento? ¿Qué es lo que todas y todos entendemos por etapas de maduración y por verticales y tipos de empresas? Sabemos que, que los emprendimientos que tenemos hoy son súper distintos, vienen de industrias distintas, tienen etapas de maduración distintas. Así que el objetivo de hoy es que podamos partir de esa base en común y después de eso me encantaría hacerles un recorrido por cuáles son las principales fases que nosotros creemos que son etapas importantes a la hora de emprender y cuáles son herramientas que ustedes sí o sí tienen que ir teniendo a la hora de desarrollar cada una de estas etapas. Al ser un seminario ejecutivo, el objetivo es que podamos acercarnos a estos temas y puedan tener un tipo checklist de cosas que nosotros bajo nuestra experiencia hemos visto con toda la red de emprendedores y emprendedoras que tenemos, que hacen sentido, pero a la vez también que puedan tener la capacidad de poder identificar qué cosas, qué herramientas han completado, qué otras no. Y lo mejor de todo esto es que el conocimiento en emprendimiento cada vez es más amplio, ¿verdad? Cada vez hay mayor acceso a herramientas, espacios de formación en donde ya sea nosotros u otras personas eventualmente puedan entrar. Muy bien, partimos de una primera base de emprendimiento y a mí me encantaría empezar a contarles cuáles son estos conceptos importantes que nosotros hemos empezado a definir con respecto a emprendimiento. Uno de esos conceptos está relacionado pues, con la palabra emprendimiento, ¿no? O sea, usualmente esta palabra o el emprendimiento está asociado a iniciar una acción. Para emprendimiento siempre se ve con los ojos de negocio y con los ojos de empezar una acción emprendedora o una acción que genere recursos financieros necesarios, ya sea para montar una primera idea de negocio o eventualmente solucionar algo en específico. Para nosotros, emprender es solucionar problemas de forma creativa y sostenible. Y puede que algunos digan, bueno, pero ¿cómo va a ser tan general? Pero ese es un concepto que me gustaría que estemos todos y todas en la misma página. Emprender es resolver problemas de forma creativa y sostenible. Y usualmente cuando emprendemos, lo que hacemos es identificar problemas y necesidades que no están siendo resueltas en contextos, en espacios económicos, en industrias y sectores, porque recuerden que también puede ser intraemprendedores. Ustedes pueden emprender dentro de empresas y dentro de organizaciones en donde eventualmente han identificado una necesidad que necesita ser solucionada, una necesidad que es importante y que no está siendo o está siendo un punto de dolor para muchos clientes y usuarios. Usualmente cuando esa necesidad se comparte, digamos, tenemos la capacidad de montar un negocio que nos permita solucionar esa necesidad de varias personas o de forma masiva en específico. Hay muchos ejemplos de emprender. Nosotros nos encanta pensar que los ejemplos de emprendimiento no solamente tienen que ver con la vida cotidiana, digamos, no solamente con la generación de proyectos de negocio estables, sino también con la vida cotidiana. Tenemos la capacidad de, cuando resolvemos un problema de la casa, digamos, o cuando estamos haciendo una tarea o cuando estamos tratando de identificar algún punto de mejora en una industria o sector, nos estamos poniendo en práctica, de hecho, el pensamiento emprendedor. Y aquí la primera referencia de esto es una metodología de Babson College, que es la universidad número uno de emprendimiento de todo el mundo, que aplica una metodología que se llama ETA, Entrepreneurship Thought and Action, y básicamente lo que dice es, uno emprende tomando acción y agregando valor a los diferentes espacios en donde puede encontrar oportunidades de mejora, digamos. Y básicamente lo que dice Babson, que es esta universidad número uno de emprendimiento, dice, hay una gran capacidad para poder generar soluciones a problemas y a necesidades que eventualmente no hemos pensado, están casi que enfrente de nosotros o forman parte de la cadena de algún producto o servicio que necesitamos solucionar.
Y lo que invita a Babson, digamos, es devolverse, es irse un paso atrás de las ideas y proyectos que tenemos y entender cuál es la necesidad o el problema que estamos resolviendo. Para nosotros, desde Yo Emprendedor y bajo la experiencia que tenemos, es una regla básica. Una persona emprendedora que no conoce su problema, el problema de mercado, por qué lo está solucionando, qué es lo que hay detrás, pues eventualmente sabemos que es un proyecto que en el mediano o en el largo plazo, pues puede que no tenga un track de mercado que necesita. Así que para nosotros emprendimiento es resolver problemas de forma creativa y sostenible. Voy pasando de diapositiva. Emprendedor dentro del ecosistema, emprendedor o emprendedora dentro del ecosistema, nos referimos más a la persona que ha superado de acuerdo a lo preestablecido varias etapas, digamos, que son importantes a la hora de emprender desde la ideación, la generación y desarrollo, y está pues capacitado para poder empezar ese emprendimiento. Podemos diferir un poco más con esta definición de emprendedor o de emprendedora, ¿verdad? De repente una persona emprendedora es la que calcula más el riesgo para ustedes, la que encuentra un problema más específico, la que logra proponer algo innovador, la que eventualmente ha pasado por un proceso de capacitación como este para poder llegar a desarrollar nuevas necesidades o a prever eventualmente cuáles son las necesidades del mercado. Pero eventualmente para nosotros una persona emprendedora es alguien que agrega valor. También es una parte de la definición súper importante y esa persona que agrega valor es la que nos permite pues realmente crear valor en las añadir valor en las comunidades o añadir productos o servicios que eran inexistentes o eventualmente necesitaban otras soluciones en específico. Y aquí podemos poner muchos ejemplos, digamos, desde las empresas que crean un nuevo producto tecnológico hasta las personas que están en las comunidades y que necesitan y ven que hay algo que hace falta en esas comunidades, o las personas que son muy disruptivas en un sistema, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué el bus tiene que pagarse siempre en efectivo? ¿Por qué no se puede pagar por medio de otro pago electrónico, digamos? Y eso para nosotros ahora tal vez pueda que sea un poco más normal, pero eventualmente para otros momentos en específico no era tan normal pagar eh, un servicio de transporte que eventualmente pues no tenga un sistema electrónico. Así que usualmente las personas emprendedoras o el emprendedor emprendedora es una persona más disruptiva, es una persona que ha pasado por diferentes procesos que le permiten idear, poner en marcha, aprender, medir y aprender y volver a hacerlo de nuevo. De hecho, eso en esta metodología de Babson que les comentaba es el ciclo emprendedor y es parte como de la montaña rusa que creo yo que las personas emprendedoras en el camino van experimentando y van teniendo hacia adelante. Así que eso es parte de esta definición de emprendimiento. Otra definición que nos encantaría partir eh, de forma muy valiosa, digamos, y que además también creo que podría ser interesante para ustedes, es el tema de innovación. Usualmente el tema de innovación está asociado a muchas veces a temas tecnológicos, a cómo yo incorporo tecnología dentro de un proyecto dentro de un producto o servicio. Y sé que justamente ese seminario está muy balanceado entre productos y servicios de emprendimiento, digamos. Tenemos una ecuación bastante balanceada, pero aquí un mito de emprendimiento en innovación es que solamente puedo ser innovador si tengo incorporada tecnología dentro de mi negocio. Y para nosotros nos encanta mucho romper ese mito porque hay muchas formas de innovar. Eh, para nosotros esta innovación es esa ventaja competitiva que además de poner un nuevo producto, un nuevo servicio en las manos de los consumidores, también puede ser disruptiva a la hora de establecer un modelo de negocio, digamos. Eventualmente, el ejemplo más concreto, por ejemplo, de se puede ser disruptivo y cómo se puede ser innovador, tal vez con el uso de tecnología, es básicamente como fuimos trasladándonos en la evolución de los celulares, de las computadoras o inclusive de las películas y el entretenimiento que vemos hoy en día. Hace muchos años no nos hubiéramos imaginado que hubieran varias plataformas de streaming que nos permitieran ver contenido en línea personalizado, mucho más adaptado y además también como con una variedad de intereses y de gustos que son súper distintos. Teníamos que ir
a rentar una película o teníamos que ver si esa película estaba disponible, digamos, teníamos que tener un aparato específico para poder hacerlo, teníamos que eso tenía un costo mucho más alto y estaba accesible para un cierto grupo de la población. Eh, Ahora el streaming es una ventaja que tenemos que podemos utilizar un dispositivo electrónico desde un celular hasta una computadora para poder pues ver una variedad increíble de películas, de series, de espacios en donde nos podemos entretener de diversas formas y además también hay muchas variedades de documentales, hasta películas que son bastante antiguas, pero que nos permiten pues recobrar un poco más eso. La innovación, usualmente predecir esos cambios de mercado es un poco más difícil, pero nos permite tomar en cuenta que la innovación no solamente puede estar en cómo las películas de repente no han cambiado, digamos, o de repente la forma en que se graba sí ha cambiado, de repente la forma en que se entrega ese contenido es lo que ha cambiado en específico, en que ya no necesito tener un dispositivo electrónico súper específico para ver una película, sino ya ocupo tener pues un celular que está usando todos los días o puedo tener eventualmente una computadora que me permita hacer eso posible. Así que esos son nuestro primer bloque de conceptos. Otro concepto importante que a nosotros nos gusta mucho empezar y diferenciar es la diferencia entre una idea de negocio y una oportunidad. Eh, para nosotros las ideas de negocio son súper valiosas porque se nos ocurren en un montón de momentos de la vida, digamos, desde que estamos en la ducha hasta que nos estamos tomando un café, hasta que estamos haciendo una sesión de ideación o fuimos a un negocio o vimos alguna necesidad que no estaba siendo resuelta y de repente vimos, claro, que hay una posibilidad para desarrollar un negocio. No sé si han tenido este momento de eureka donde dicen, claro, aquí hay un negocio, aquí hay una oportunidad donde yo puedo tomar acción, puedo agregar valor, pero además también nadie está solucionando esto. ¿Cómo puede ser que nadie esté solucionando esto otro? Eh, para nosotros la diferencia entre idea de negocio y oportunidad es que la oportunidad de negocio es es una idea de negocio donde yo puedo tomar acción y crear valor, es decir, se convierte más rápidamente en un emprendimiento. Porque nosotros podemos tener muchas ideas y de hecho el volumen de ideas en emprendimiento es súper valioso. Si a usted se le ocurren 4 ideas al año para emprender, va a tener que escoger entre esas 4 ideas al año cuál quiere ejecutar, cuáles son las cosas que eventualmente quiere poner en marcha. Pero si a usted se le ocurren 10.000 ideas al año, usted puede tener la capacidad de poder encontrar dentro de esas 10.000 cuáles quiere prototipar, cuáles son más fáciles y sencillas de prototipar, en cuáles usted tiene talentos y destrezas para poder hacerlo y cómo eso eventualmente genera valor en el mercado, digamos. Esta es una base para nosotros de concepto muy importante. Ideas de negocio existen y van a seguir existiendo un montón de veces. Y tenemos la posibilidad de encontrarnos con diversidad de ideas de negocio, de proyectos, de espacios, de industrias, ¿verdad? Que podemos decir, claro, queremos mandar un cohete a Marte que nos permite desarrollar cierto tipo de tecnología o para hacer investigaciones científicas, digamos. Ideas de verdad no se nos pueden ocurrir a montón, pero las oportunidades de negocios son estas ideas donde podemos tomar acción y crear valor. Así que eso es un concepto para nosotros súper valioso. El segundo, el segundo concepto el segundo concepto de esta diapositiva que me encantaría contarles es el prototipado. Y para nosotros el arte de prototipar viene de una palabra que se llama iterar, digamos. Y iterar es poner a prueba o validar o repetir varias veces cuáles son los experimentos o acciones que queremos hacer con lo que estamos haciendo. Nosotros iteramos cuando nos equivocamos. Así que el fracaso para emprender, de hecho, es un tema que a nosotros nos encanta también desmitificar porque nos parece que nos da la posibilidad de decir cuáles opciones existen, pero además también cuáles opciones están saliendo muy bien dentro de un mercado en específico y cuáles otras no están saliendo tan bien. Fracasar es parte del glosario básico para emprender. Muchas veces en nuestros países nos damos cuenta que el fracasar está asociado a un fallo terrible, ¿verdad? Que
que es súper condenatorio y que además también no se ve tan bien cuando fracasamos. Para nosotros emprender implica fracasar y además también nos encanta que podamos fracasar rápido y barato, así como lo escuchan, rápido y barato. Fracasar rápido y barato es muy importante porque además también nos acerca más a las soluciones que queremos hacer, a por qué lo queremos hacer y aprender de eso que estamos haciendo. Por ejemplo, si lanzamos un emprendimiento que implica hacer camisetas, t-shirts, que estén personalizadas y hacemos camisetas de un color y de otro color. Cuando nos fuimos a vender esas camisetas, se vendieron más de un color que de otras, nos dimos cuenta que pues los clientes, nuestros potenciales clientes que están comprando esas camisetas, les gusta más una serie de colores, digamos, o una serie de tipos de camisetas que también pues les gusta más hacia adelante directamente. Así que el fracaso, digamos, nos funciona muchísimo. Y aquí Ruth nos comenta que las metas con mediciones a corto plazo funcionan montones para medir el fracaso. Correcto. Ese fracaso, digamos, no queremos romantizarlo, no queremos decir, fracasar es, fracasa en todo lo que pueda, sino es, bueno, sí, fracasa en todo lo que pueda, pero trate de hacerlo rápido y barato para que le permita aprender en su emprendimiento. Así que me voy a volver otra vez al concepto de prototipado, porque yo siempre me emociono mucho cuando hablo de algunos conceptos. Pero prototipar es muy valioso para fracasar o para eventualmente iterar, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas en donde nosotros podemos prototipar y darnos cuenta cómo es que estamos iterando, cómo es que estamos validando, cómo estamos poniendo a prueba o experimentando con ciertas ideas y proyectos de negocio. De hecho, prototipar debería ser una cosa que nos enseñen a todos y a todas en la escuela y que nos permitan eventualmente saber que prototipar es una práctica que nos permita saber por dónde vamos. El prototipo, de hecho, en emprendimiento se llama el producto mínimo viable, el PMV. El producto mínimo viable es la versión más sencilla y básica de un producto o un servicio. Y nos permite saber y experimentar cómo es que esos clientes o potenciales clientes van conociendo poco a poco cómo recibir feedback o retroalimentación de un proyecto. Usualmente los prototipos o los productos mínimos viables son de muy baja definición, digamos, es decir, son versiones tan básicas que nos permitan a nosotros entender cómo es que ese mercado se puede comportar. Por ejemplo, si yo soy un fanático del café, me encanta el café. Así que si a mí me regalan, si pensamos en cuál es la versión más básica de una taza de café, usualmente me voy a imaginar esa taza eh, de color blanco y con una agarradera, digamos. Pero puede que cuando me den ese prototipo, digamos, ese producto mínimo viable, pues yo tenga la posibilidad de decir, bueno, a mí me encantaría que esa taza de café tenga mi nombre inscrito, digamos, que sea de color azul marino y que tenga una agarradera un poco más sencilla para poder agarrarle, para poder maniobrarla, digamos. También me encantaría que sea de un material duro por si se me cae o la golpeo, digamos, no se me destruya con facilidad y que además también tenga la capacidad de mantener el café más caliente por más tiempo. Entonces, yo como consumidor y como cliente estoy pensando esa taza, estoy ideando, dándole soluciones a ese proveedor de tazas de café para poder diseñar una taza que cumpla con todas esas características. Si ese emprendedor o emprendedora me trae una taza de café que no cumple con la mayoría de esas características, eventualmente puede que yo diga, prefiero irme a comprar otras tazas de café que sí las tengan. Así que este ejercicio puede ser muy básico, pero implica el prototipar, el saber cómo es que trabajamos con cosas sencillas, pero además también nos permiten obtener resultados muy interesantes. Como les comentaba, existen eh, prototipos de baja definición y de alta definición. Los prototipos de baja definición son básicamente representaciones del producto, como la taza de café de color blanco, ¿verdad? Es la taza más sencilla de café con la agarradera estándar, digamos, y con el tamaño estándar, con el material estándar. Sobre eso nos permite diseñar y pensar cómo es que ese cliente adaptaría esa taza de café o eventualmente adaptaría ese primer producto o servicio.
Los prototipos de alta definición, además también nos permite saber cómo es que el cliente interactúa, por ejemplo, cómo agarra la taza de café, qué cosas, qué funcionalidades se imaginan. Imagínense si ustedes hicieran, si yo fuera el que generara esas tazas de café, hiciera un taller con un barista especializado, entonces le doy una experiencia al cliente, pero a la vez también tengo la capacidad de recibir feedback o retroalimentación de ese producto. Por ahí deberíamos empezar, ¿verdad? Con estos conceptos básicos que nos permitan decir, esto es emprendimiento, esto es una persona emprendedora, esto es una oportunidad de negocio, esto es una idea de negocio, es diferente, esto es prototipar y existen varios tipos de prototipos, los prototipos desde los más sencillos hasta los más complejos. Eh, esos términos, de hecho, esta presentación la vamos a pasar. Algunos términos están muy desarrollados. El objetivo es que les queden en sus bandejas más adelante para que ustedes las puedan repasar, digamos. Y además también porque los conceptos algunas veces son muy amplios para que tengan la capacidad de leerlos con toda el detenimiento posible. En emprendimiento también, para ir evolucionando, hay bueno, hay una pregunta de Lidia muy valiosa, ¿cómo se hace prototipado de servicios? Entonces, ese es el caso de un producto en específico, pero también podemos prototipar por servicios, usualmente ofreciendo experiencia, Lidia, que nos permitan recibir también retroalimentación muy directa de cómo nos imaginamos ese servicio. Por ejemplo, si yo voy a brindar un servicio de contabilidad para personas emprendedoras, usualmente casi que el primer paso, si tengo un segmento de clientes que son personas emprendedoras que quieren pasar de la informalidad a la formalidad, eh, me tengo que sentar con esa persona en cómo es que está atendiendo sus necesidades en específico, cómo lleva la contabilidad, si es que lleva alguna, cuáles son sus principales métricas, qué es lo que más le interesa hacer. Ah, yo quiero llevar más la contabilidad para saber si tengo que vender más o menos de mi producto. Quiero saber o sea, sí, de mi producto. O eventualmente quiero saber, detectar algunos indicadores financieros, quiero saber si tengo la capacidad para poder acceder a algún tipo de préstamo o a poder participar de un fondo de capital semilla. Así que puede ser súper interesante, digamos, si uno va ofreciendo un servicio de contabilidad, podría diseñar ese servicio a partir de la experiencia de un cliente directamente. Casi siempre, como personas emprendedoras, nos saltamos el proceso de preguntar eh, y vamos directamente a la solución. Es decir, diseño la taza de café, diseño un servicio de contabilidad, como eventualmente me lo imagino o como creo yo que son las necesidades que creo yo tengo en la mente que son los que pasan a esas personas emprendedoras. Pero preguntar, y ahorita les vamos a ofrecer algunas herramientas para poder hacerlo, son súper valiosas para poder empezar. Voy moviéndome de conceptos, digamos, y ya casi que tengo una pregunta que ahorita la respondo porque justamente va con la segunda parte, pero hay dos conceptos importantes que también a mí me gusta que los repasemos cuando hablamos de hitos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un hito en emprendimiento, es un punto o un momento dentro del emprendimiento que define o que cambia, es un punto de inflexión, digamos, una cosa que define o cambia el estatus de su emprendimiento. Por ejemplo, cuando nos formalizamos, cuando tenemos cierto nivel de ventas, cuando definimos el costo de fabricación, cuando consignamos un primer nivel de ventas, cuando recibimos un primer monto de inversión. Los hitos en emprendimiento son súper valiosos porque usualmente nos los saltamos. No sabemos cuáles son los hitos más valiosos, digamos, que tenemos que tener según nuestra etapa de maduración. Si yo le pregunto a ustedes cuáles creen que son sus hitos en emprendimiento, cuáles creen que son sus momentos clave a la hora de definir sus proyectos de negocio, cuáles se imaginan que crean que son sus momentos. Por ejemplo, un hito puede ser alcanzar mi primer millón, digamos. Otro hito puede ser conseguir fidelizar 50 clientes mensuales. Otro hito puede ser conseguir mi primer fondo de capital semilla. Estos hitos son súper valiosos porque además también nos permiten identificar qué tanto queremos crecer con nuestros emprendimientos, pero hacia dónde vamos en específico. Aquí veo algunos ejemplos que están súper alineados, la fidelización de clientes, por ejemplo, que puedan insertar su producto en un nuevo cantón, en una nueva provincia, en un nuevo espacio. Eh,
sumar clientes en una industria que es completamente nueva, alcanzar una certificación de sus productos, completamente de acuerdo. Esos son hitos importantes a la hora de momentos clave de los emprendimientos que tienen ustedes hacia adelante. Otro concepto importante es la métrica, ¿verdad? Cómo los hitos tienen que estar acompañados de métricas. Y las métricas son, además miden un poco más los momentos clave en cómo los imaginamos. Entonces, a las personas que escribieron en el chat estos hitos importantes, imaginemos si les ponemos una métrica. ¿Cómo generamos marca? ¿Cómo medimos la generación de marca personal? ¿Cómo medimos la fidelización de clientes? ¿Cómo medimos el impacto de la certificación de los productos? ¿Cuántas personas imaginan que pueden sumar en este cantón, espacio o nuevo mercado al que quieran ingresar? Eh, ¿Cuántos clientes quiero fidelizar? Así que eso puede ser interesante cuando calzamos los hitos con métricas y que son súper valiosos, de hecho, y que van a ser parte del vocabulario de este curso. Recuerden que estamos en la primera parte del seminario donde estamos repasando cuáles son los conceptos que vamos a ver. Esta sesión está planificada para que sea así y el objetivo es que nos hablemos en el mismo idioma cuando vamos a conversar sobre emprendimiento. Eh, Hay otro concepto importante que tiene que ver con la incubación, que de hecho es una de las fases que vamos a desarrollar. Usualmente la incubación está asociada con la identificación de un segmento de clientes en específico. Nosotros tenemos hemos definido, y no solamente yo emprendedor, sino también en el mundo se han definido los ecosistemas de emprendimiento. Los ecosistemas de emprendimiento son un grupo de actores, instituciones públicas, privadas, inversionistas, bueno, sí, fondos de inversión, asesores, asesoras y demás, que están apoyando a personas emprendedoras desde con ideas que son súper variadas, digamos, desde ideas de base tecnológica hasta emprendimientos del sector tradicional que también están sacando adelante sus comunidades. Así que para eso, ese ecosistema de emprendimiento divide por etapa de maduración, es decir, por qué tanto están creciendo sus proyectos de negocio, cuál es su nivel en ese ecosistema, en diferentes etapas. Una de esas etapas es la incubación. La incubación es un proceso más bien que reciben las personas emprendedoras cuando ya están en una etapa de crecimiento y desarrollo de sus proyectos. Algunos procesos de incubación, de hecho, reciben emprendedores que ya están en una etapa que están ideando, ¿verdad? Y validando y prototipando qué tanto les va con sus potenciales clientes. Esta definición, de hecho, es de un inversionista, digamos, que nos la había compartido y que él identifica que el comprador óptimo definido o el CODE es la base para desarrollar un proceso de incubación. Es decir, cuando una persona tiene un segmento de mercado definido y específico, es cuando está listo para desarrollar todo este proceso de formación en específico que le permite tener más claridad de cuáles los clientes que tiene, pero además también que existe una verdadera necesidad de negocio. Ok, estamos aprendiendo conceptos, entonces estamos repasándolos para los que ya lo saben, añadiendo cosas para los que se han encontrado con esos conceptos, pero los que no saben esos conceptos estamos empezando también para que puedan tener esa posibilidad. Después, en emprendimiento existen dos segmentos, dos segmentaciones de clientes súper valiosas, que de hecho va a ser el lenguaje un poquito de lo que vamos a hablar durante el seminario. Vamos a hablar del B2B o el business to business o empresa a empresa, que es un modelo de emprendimiento que nos permite segmentar o enfocarnos nuestro segmento de mercado a las empresas directamente. Por ejemplo, si mi cliente al final del día son empresas, este modelo B2B se comporta de forma distinta a nivel de modelo de negocio. Ya vamos a entender qué es un modelo de negocio también. Pero es un concepto importante y está destinado, si alguno de sus clientes son empresas, ese es un concepto que deberíamos manejar súper al dedo, digamos, porque además también la forma en que se negocia los acuerdos, la forma en que se plantean estrategias de venta, la forma en que se formalizan, la forma en que eventualmente puedan llegar ahí directamente puede cambiar un poco la ecuación. Y está el B2C, que son el business to customers o empresas a clientes individuales.
y es donde se dedica más a vender productos y servicios a consumidores más específicos. Es un método más de venta directa y tiene cualidades y estrategias de venta distintos. Por ejemplo, cuando ustedes ven una valla publicitaria que les ofrece un producto o les ofrece un servicio directamente, puede que se estén enfrentando a un modelo de esa empresa que vende ese producto o ese servicio más B2C, ¿verdad? Donde eventualmente están llegando de forma directa a mí para decirme, hey, ese producto o ese servicio puede interesarme. Pero cuando voy al supermercado, o cuando compro algún producto o servicio por medio de un intermediario, digamos, me puedo enfrentar a un modelo que está más B2B, ¿verdad? Donde eventualmente hay una empresa que le vende a otra empresa que me vende a mí, digamos. Y eso es un modelo súper interesante. Y también aquí están estas dos definiciones, pero hay modelos para, inclusive modelos de negocio para gobierno, B2G, ¿cómo le puedo vender yo al gobierno? En Costa Rica existe el sistema de compras públicas del Estado, en Panamá es diferente, en Guatemala es distinto, en El Salvador también, en los países de Centroamérica y en el sur también tienen sus propios sistemas de compras públicas, pero si usted, de hecho hay varios emprendimientos que se han enfocado en asesorar la compra de productos y servicios por parte del Estado y ese modelo se llama B2G, ¿verdad? Como de empresa a gobierno que tiene cualidades distintas, modelos de negocio distintos y formas de vender también. Hay varias preguntas interesantes. Por ejemplo, si uno puede tener los dos modelos, Fanny y Alba nos preguntan si sí, los negocios pueden tener dos tipos de modelos, digamos, y de hecho las líneas de negocio puede estar súper interesante o que ustedes puedan definir un porcentaje de estos modelos. Por ejemplo, yo puedo ser una empresa que vende refrescos y una parte de mis refrescos los vendo a un intermediario para que los venda por mí o los coloque en algún momento o en algún proceso en específico, pero mi cliente final es la empresa, o puedo venderlos de forma individual, ¿verdad? Donde termina siendo eh, distinta la publicidad. De repente la publicidad que yo dedique o la estrategia de ventas que dedique para un negocio más enfocado a los clientes unitarios sea distinto, pero la publicidad que dedique para otras empresas sea también distinta, digamos. Les ofrezco cosas, es el mismo producto, pero les ofrezco experiencias y beneficios distintos a cada uno de sus modelos según la segmentación. Muy bien, entonces ya saben, cuando les hablamos de B2B, B2C, B2G, son estos tipos de modelos de negocio que implican que ustedes tengan un cliente en específico y que ese cliente directamente pues responda con ciertas cualidades directamente de la segmentación. Vamos a avanzar con cuatro conceptos que son valiosos. El primero es el capital semilla, capital ángel, capital de riesgo y rondas o series de inversión. Eh, Creo que hay un concepto aquí medio cortado, me disculpan, pero se los comento cómo es que estamos. En capital semilla es el primer capital justamente que es aportado por los dueños o eventualmente puede ser un capital institucional. De hecho, ese capital semilla se divide en dos partes en inglés se llama Family, Friends and Fools, que son el aporte de amigos, familiares, capital propio y demás que eventualmente dedico yo a formar mi primer emprendimiento. Y el capital de semilla institucional, que es pues es el que permite, viene instituciones públicas o instituciones del Estado que pues, que nos llevan un poco más a fondear otros proyectos. Este capital semilla usualmente es un capital que no es reembolsable, o sea, es un capital que en instituciones públicas viene con ciertos requisitos y demás para que sea no reembolsable, pero también existe capital semilla reembolsable, entonces yo devuelvo ese capital que me dieron, pero no tiene pues, no tiene una tasa de interés alta o tiene un plazo mejor definido para los empleadores. Así que yo sé que hay varias posibilidades, digamos, en donde uno puede acceder a Capital Semilla, pero entonces para que todas y todos intentamos, Capital Semilla es este primer espacio. Ahora nos vamos a ir con el Capital Ángel. El Capital Ángel
son los dineros aportados en etapas, que usualmente son etapas muy tempranas y por lo general vienen como de personas individuales o de personas jurídicas y privadas. Eh, este capital ángel se diferencia de capital semilla porque se, a pesar de que no es la primera etapa, la primera inversión que recibe el emprendimiento, sí es necesario para que crezca y para que se desarrolle. Entonces uno puede tener un emprendimiento, o sea, puede iniciar una idea de negocio donde encontró una oportunidad en específico. Recuerden, el concepto idea versus oportunidad, donde eh, encontré un emprendimiento donde aporte valor y tomo acción, implica una necesidad, un problema no resuelto y demás. Y pues lo que identifico es que empiezo con un capital semilla que me aporta el Estado o aporto yo con los fondos que tengo disponibles o hago fundraising con mis socios y demás para poder empezar. Y después de haber prototipado y validado esas primeras etapas del emprendimiento, me doy cuenta que hay posibilidades en donde pueda recolectar capital ángel, es decir, el concepto de ángel viene de las redes de ángeles inversionistas, que son inversores que invierten dinero, valga la redundancia, en etapas muy tempranas del negocio, ¿verdad? Nos dicen, uy, eso que usted está haciendo puede ser interesante en el futuro, tal vez no ya, pero en el futuro puede tener un mercado muy específico y muy interesante. De igual forma, para otros momentos en específico, las personas, esos inversores o inversoras pueden detectar oportunidades muy interesantes para poder fondear los emprendimientos. Después está el capital de riesgo, que es importante porque de hecho en la sesión de finanzas eventualmente lo van a ir viendo, pero para que vayamos acercándonos a este concepto. Y es un aporte monetario que se le hace a un negocio que ya está estructurado, pero que le permita consolidar esa empresa y que genere pues más impacto después de su primera facturación. Usualmente hay dos formas de tener capital de riesgo. La primera es teniendo capital de riesgo del Estado y eso en América Latina existen muy pocos países que lo tienen. Por ejemplo, uno de esos países es Chile, que tiene un fondo que se llama Startup Chile por medio de Corfo, que es como una institución pública. Y Startup Chile lo que hace es fondear emprendedores con tiquetes más altos, es decir, los tiquetes van más allá de los $100,000 para los emprendimientos, pero que no es su primer dinero que reciben porque ya invirtieron capital semilla y capital ángel, pero que eventualmente les permite llevarlos a la siguiente etapa de facturación, para llevarlos a conseguir un socio distinto, de entrar a un mercado distinto, de poder prototipar con un producto o hacer los cambios en el prototipo para que cambie ese producto y pueda tener una mejor entrada a cierto mercado en específico. Así que algo que es importante conversar es que el capital de riesgo puede venir también desde la parte pública, pero usualmente a veces viene también usualmente viene más desde la parte privada. Y después están las rondas o las series de inversión, que son los procesos en donde los inversionistas, las personas inversionistas invierten en los negocios. Entonces, después de los capital semilla, los capital ángel, las series usualmente de inversión están nombradas por letras o números. Entonces, está la serie A, la serie B, la serie C, en donde yo puedo decir, bueno, a ver, yo le coloqué $1,000 de capital semilla a mi emprendimiento. Después de eso me di cuenta que la solución que estaba haciendo podía llevarla a otro mercado y busqué capital ángel y logré sumar $20,000 de capital ángel. Después de eso, logré hacer algunos cambios en mi prototipo, en mi emprendimiento, y con las ventas que tuve, con esas inversiones que tengo, pude conseguir mi primera ronda de inversión por $200,000, digamos. Entonces, vean que multipliqué varias veces esos 20,000 que usé en la segunda ronda y los 1,000 que invertí, pero me permite completar otros hitos asociados a otras métricas del negocio, ¿verdad? Ya tal vez mi meta no sea vender tantos productos, menos productos al mes, digamos, no sea vender más, pero para eso tuve que hacer varios cambios en el negocio y con bases de inversión lo puedo hacer. En el concepto de inversión vamos a hablar un poco más de eso, digamos, cómo es que se manejan algunos indicadores financieros
que las personas inversionistas, los socios y los proveedores van a hablar. Así que esa ascensión es la última. De hecho, yo les recomiendo que no se la pierdan porque es súper valiosa. Los 5 temas del seminario son súper valiosos, son súper ejecutivos, así que vamos así como de rápido, pero eventualmente también nos permite que ustedes se acerquen más a esos temas directamente de emprendimiento. Muy bien. Voy aquí leyendo preguntas, cualquier cosa. Recuerden que si alguno o alguna eh, quiere hacer alguna pregunta, yo las estoy leyendo por chat, así que creo que es la mejor manera para poder hacerlo, pero si alguno quiere plantear alguna pregunta distinta, también ahí podemos ver cuando tenemos un espacio de participación. Muy bien, ahí estaba lo que les contaba. Y ahora vamos a ir un poco a las etapas de maduración. Entonces, el check número 1 del seminario de hoy es estar en la misma línea con los conceptos que hemos estado conversando hoy. Vean que fueron conceptos muy específicos, muy definidos, y algunos de esos conceptos los podemos aplicar directamente a lo que estamos haciendo, a cómo nos estamos enfrentando a diferentes retos, ¿ok? Ahora, la segunda parte de esto son las etapas de maduración, y para esto a mí lo que me encantaría es que ese seminario también les permita a ustedes llevarse cuáles son las herramientas principales por cada etapa de maduración según su estado o el estado de la idea de negocio o el proyecto de negocio que ustedes tienen. Como tenemos en un seminario, tenemos muchas ideas y proyectos en diferentes etapas, me gustaría hacer un recorrido por esas etapas para que puedan ir contando con diferentes espacios para sumar valor. Lastimosamente, este seminario no nos permite desarrollar cada una de las herramientas porque tendríamos que hacer talleres especializados para cada una de las herramientas, pero sí nos va a poder hacer introducirles acerca de cada una, por qué se usa esto, cómo se usa y qué es lo más importante con respecto a lo que tenemos ahí a bordo. ¿Ok? Existen 4 etapas importantes desde nuestro punto de vista a la hora de encontrar cuál es este journey emprendedor. La primera etapa es la presemilla y es donde estamos identificando ideas de negocio, todavía no oportunidades, ideas que podrían ser oportunidades, digamos, con potencial de ser oportunidades, pero todavía no lo sabemos. Estamos preguntando a clientes, estamos preguntando a usuarios, estamos viendo problemas, digamos. Esta etapa de presemilla es súper valiosa porque es la base de los emprendimientos que tenemos ahora. El proceso de ideación o el proceso de semilla es usualmente el que está más vinculado a cómo esas ideas se vuelven oportunidades. Recuerden el dilema entre tener 4 ideas al año y tener 10,000 al año. Aquí cambia completamente y es donde tenemos la posibilidad de decir, estas son las ideas en donde puedo tomar acción, donde creo valor, en donde tengo una oportunidad de mercado y en donde eventualmente hay una necesidad insatisfecha que no es la mía solamente, sino es la de muchas personas en específico. Así que esto es súper valioso. La segunda etapa de maduración vinculada con la ideación es donde terminamos de pulir este proceso en específico. La tercera etapa es la incubación y es el proceso más formal de capacitación y de formación que me permite tomar un segmento de clientes en específico, prototipar y validar esa idea con ese segmento de clientes, hacer cambios en el camino y recibir mis primeros fondos de capital, ya sea ángel, semilla, de riesgo y diferentes espacios que ya hemos visto en los conceptos que tenemos ahí. Ese proceso de incubación va a implicar que acceda a una oferta de formación más específica, que defina otros aspectos del negocio, pero además también que valide si lo que estoy implementando hace sentido para ese público o no. Y los procesos de aceleración están más asociados a 2 cosas. Bueno, de hecho a 3. El primero está asociado más a la internacionalización de los productos, es decir, de los productos o servicios que ustedes puedan llevar eso a otros mercados, en otros países, en otros espacios. También a la exportación, digamos, ustedes pueden decidir exportar, que hay una diferencia técnica, pero vamos a seguir avanzando. Eh, o además también a recibir un fondo de inversión. ¿Recuerdan que les hablé de las rondas de inversión, la serie A, la serie B, la serie C, las diferentes series que están ahí programadas? Pues justamente esas etapas de maduración nos van a permitir llegar a la aceleración final de los proyectos. Los proyectos que se aceleran son los que se hacen de forma rápido
rápida y además también que nos permiten pues ir avanzando hacia adelante, ¿ok? Entonces, esa es la descripción de cada una de las etapas de maduración y de hecho eso no solamente lo pueden ver en esta slide, sino, por ejemplo, si nos vamos a estudiar otros ecosistemas de emprendimiento como el de Colombia, eh, hay actores de emprendimiento de ese ecosistema que les contaba, que es un grupo organizado de actores que eventualmente está participando en diferentes etapas. Por ejemplo, hay actores, hay universidades, hay escuelas que están trabajando más en cultura emprendedora, o sea, formando los nuevos emprendedores que necesita el país. Y después de eso hay otras instituciones públicas que están formando ayudando a que los emprendedores y emprendedoras se formalicen en esas economías. Y hay otros que están invirtiendo capital en esos emprendimientos que se van formalizando, ya sea capital desde la banca hasta capital, ¿verdad? Que viene más como el capital semilla o capital ángel, etcétera. Hay otros actores que están validando esos proyectos, esos productos en otros mercados o en esos mercados directamente y otros que están inyectando más inversión a esas ideas y proyectos de negocio. Así que hay una posibilidad grandísima para que eventualmente hay diferentes actores de esos ecosistemas que están pues organizándose para que eso pase. No todos los países tienen esta organización y de repente hay muchos retos, de hecho, en cómo están organizados y cómo podemos asegurar, pero vean que ya aquí tenemos un primer paso que es participar del seminario nos permite tener como este concepto en común y además también estamos trabajando del lado de varias instituciones. Sé que en Panamá está la AMPIME, en Guatemala tenemos a la U del Valle y a Wonder Woman, en Costa Rica de hecho está el MAKE, entonces ya tenemos a estos actores de ese ecosistema sumados a bordo de este proceso, a los cuales también podemos pues eventualmente preguntarles y entender cuál es su rol dentro del programa, que podría ser muy interesante en algún otro espacio. Muy bien. Eh, vamos a ir avanzando. Sé que en buena teoría deberíamos cerrar antes de las 6 de la tarde por disposición del tiempo de ustedes y demás. Y más bien voy acercándome ya al cierre para que dejar algunas preguntas, dejar espacio para algunas preguntas de ustedes y además también para que puedan ir viendo cuáles herramientas estamos presentando. Muy bien. Dijimos que la primera etapa, estamos en las etapas de maduración. La primera etapa es la etapa presemilla. Y la etapa presemilla es donde estábamos identificando problemas y necesidades. Si usted es una emprendedora o un emprendedor que está trabajando en poder entender cuál es su mercado, qué es lo que quiere proponer, o está en una etapa muy temprana de sus emprendimientos, y si no lo está, verifiquen que esto haya pasado. La etapa presemilla nos ofrece bastantes herramientas que son súper valiosas para poder identificar eso. Para mí, una de las herramientas más importantes es pues la escucha activa con los problemas y con los potenciales clientes. Casi siempre eso empieza de forma natural, pienso yo. La mayoría de los emprendedores y emprendedoras que yo conozco, ya sea desde emprendimientos tradicionales hasta startups, digamos que son, ya vamos a irnos a ese concepto que son empresas emergentes con base tecnológica, con crecimiento rápido y demás, se sientan a escuchar a sus potenciales clientes y usuarios y se sientan a decir, a ver, ¿qué es lo que más a usted le duele? O sea, eso suena un poco lenguaje un poco raro, pero eventualmente, ¿cuál es la necesidad insatisfecha dentro de ese mercado en específico? ¿Qué es lo que no se está solucionando bien? Y aquí queremos hacer las preguntas correctas, pero además también poder casi que sacar con detalle qué es lo que no está funcionando dentro de ese ecosistema o dentro de ese espacio directamente. Para eso hay varias herramientas. La primera es el mapa de empatía, que de hecho el mapa de empatía es una herramienta que se diseñó con base en el modelo de negocio, que ya lo vamos a ver. Pero el mapa de empatía, si no lo conocían, es una herramienta súper valiosa que lo que nos permite nos divide a esta persona como en 4 cuadrantes y además también nos permite como dar algunos resultados, ¿verdad? Entonces es cuando nos sentamos con el ejemplo de la taza de café o los servicios de contabilidad y nos decimos, a ver, qué es lo que usted piensa y siente sobre ese servicio, sobre esa taza de café en específico? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le inquieta? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cómo se le imagina? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que cree que puede funcionar? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que dice y hace? Entonces,
Aquí podemos dar algunos ejemplos también como para ir para allá. Con el negocio de las tazas de café, digamos, podríamos pensar y sentir que necesitamos una muy buena experiencia para que esa persona eventualmente sienta que no está comprando una taza de café cualquiera, sino que además también está comprando una taza de café que cumple con ciertos requisitos, necesidades y especificidades que son las necesarias para que esa industria o para que ese producto destaque dentro de otros. Lo que ve es que sus amigos y amigas eventualmente compran tazas de café de colores distintos, un poco más exóticas, que marquen la diferencia, que sean diferentes y que tienen funcionalidades distintas, ¿verdad? La gente anda, tenemos de café, anda diseños que son como más atractivos y que además también la taza de café podría volverse un elemento de identidad de esa persona, ¿verdad? Ya dejó de ser solamente la taza de café que lleva un café, sino además también se volvió un elemento de identidad importante porque representa, ese color representa algo, porque esa imagen representa algo, porque ese espacio o ese café representa algo. Así que todo ese montón de opiniones las podemos decir de una taza de café. Imagínense de un servicio, digamos, que representa ofrecer un servicio y solucionar un problema de un servicio en específico para una persona directamente. Por ejemplo, pensemos en un servicio de sitios web. Al final del día, las personas contratan el sitio web solo por ser el sitio web o contratan el sitio web porque les da un tipo de reputación de mercado, digamos, ¿verdad? Pensémoslo un poco. ¿Cuál es la funcionalidad de los sitios web? Y así aquí hay desarrolladores, les agradezco mucho que nos cuenten más, digamos, pero ¿cuál puede ser, cuál es detrás, cuál es el servicio que está detrás de los sitios web? El servicio detrás de los sitios web de repente tiene que ver con, pues, accesibilidad a la información o eventualmente llegar a contratar que sea el punto de contacto para la venta de un servicio o de un producto directamente, etcétera. Pero usualmente algunos sitios web son vistos más desde un punto de vista más de reputación y de marca, digamos, es decir, cómo el proyecto de negocio que tengo o cómo la empresa que tengo hacia adelante significa que tiene un espacio en la web para poder visibilizar los clientes que ha tenido, los productos que ha vendido, los tratos que ha hecho, los negocios y los fondos que ha montado, cuántos clientes tiene, cuál es el track de ventas, cuál ha sido la experiencia de esos clientes directamente en ese proceso. Así que imagínense que para una persona que contrata un sitio web, puede que lo que vea, digamos, es que sienta que con ese servicio tiene una capacidad para exponer más a sus socios, a sus proveedores, a sus aliados en el camino. Lo que piensa y siente sea un espacio para conectar y demás, pero lo que dice y hace es que también puede ser un punto para sumar nuevos clientes. Entonces, si hacemos como esta psicología inversa alrededor de los emprendimientos y de los proyectos que lideramos en las etapas de ideación, nos da la oportunidad de devolvernos a los clientes y a las opiniones de esos clientes que tenemos hacia adelante y que nos permite decir cómo es que eventualmente avanza. De hecho, aquí Ricardo nos dice que el sitio web representa la cara de la empresa, ¿verdad? Es el equivalente de la fachada local de un negocio, digamos. Entonces, esta cara de la empresa, digamos, es la que pues eventualmente ese cliente percibe y es lo que pues justamente cuando nos sentamos a diseñar o cuando uno se sienta a diseñar en conjunto con otra persona ese sitio web en específico, pues trata de poner eso sobre la mesa. Muy bien, entonces tenemos esta primera herramienta es valiosa, el mapa de empatía, créanme que vale mucho la pena, es una herramienta que no vale la pena, vale mucho la pena dedicarle tiempo para que ustedes puedan pensar cuáles son esas necesidades. Después, otro proceso que yo creo que toda persona emprendedora tiene que conocer es el design thinking y bueno, ese proceso realmente empezó hace muchísimos años cuando justamente IDEO, que fue una empresa estadounidense empezó a desarrollar algún tipo de metodología para poder entender mejor cómo es que sus usuarios y clientes o sea, compraban productos y servicios. IDEO empezó a hacer algunos experimentos y hay todo un capítulo completo, tipo Netflix, digamos, que está en YouTube, en donde explican cómo es que generó su primer carrito o generó cambios en un carrito de compras, ¿verdad? Entonces, tal vez para nosotros eso sea como
como cosas que eventualmente puedan pasar o que no, pero se fueron con los clientes, con los consumidores de ese supermercado y empezaron a decir cuáles eran las principales cualidades que debería tener este carrito de compras, digamos. Por ejemplo, debería tener un sistema inteligente o sea, como las tiendas de Amazon, digamos, de hoy en día, que eventualmente aquí en Costa Rica todavía no hay, pero en donde uno va, casi que ingresa, toma lo que necesita y se va y no tiene que pasar por caja, no tiene que pasar por ningún sistema, todo es un sistema inteligente que le permite a usted, dice, pues ya Amazon o el sistema que está conectado sabe qué es lo que se llevó, cuál es el precio y hasta le cobró. Eh, Así que algo así hizo IDEO, digamos, en esa empresa que le permitió decir cuáles eran las necesidades que estaban buscando los clientes con respecto a la experiencia de una compra, digamos. Entonces, ¿cuáles eran los puntos de dolor? Los puntos de dolor eran que la gente no sabía cuánto estaban gastando cuando iba al supermercado. Algunos llevaban lista, algunos no. Algunas personas tenían la capacidad de saber cuánto estaban gastando en ese proceso, algunas otras no, algunas otras personas tenían mapeado los productos que tenían que comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y generaron un carrito que respondía a esas necesidades directamente. Así que esa es una forma, digamos, en donde se puede innovar, digamos, muchísimo en cómo se generan estas necesidades. Eso puede verse desde el carrito de compras hasta una solución tecnológica. Por ejemplo, en Costa Rica, Patient Journey es una startup que ganó la competencia de negocios hace unos años. Se centró en generar un sistema tecnológico para los hospitales para que tuvieran mayor capacidad en reducir los tiempos de espera de las personas que llegaban en atención primaria. Es decir, yo tenía una emergencia médica, llegaba al hospital, el hospital tenía que hacer varios procesos que duraba muchísimo para poder completar cada uno de esos espacios directamente y pues diseñó un sistema en donde les permitía tener mayor trazabilidad y mayor rapidez a los usuarios y a los hospitales de poder enfrentarse a eso. Nunca no hubieran detectado ese problema si no se hubieran sentado con los hospitales, con las personas que trabajan en los hospitales, con los usuarios a decir, ¿qué es lo que realmente les incomoda de este proceso? Ah, que duró mucho, que el sistema, que los archivos son físicos, que tengo que ir a buscar un archivo en otro lugar en específico, que la información no está completa, que tengo que volver a tomar los datos al paciente. Entonces, imagínense que hay una gran capacidad para detectar cuáles son algunas cosas que se están solucionando y que no se están solucionando. Y a veces es muy fácil saltarse ese paso. Bueno, Patient Journey hubiera podido decir, diseñemos una aplicación para que los usuarios puedan medir su experiencia en un hospital. Y de repente cuando preguntaban los usuarios decían, bueno, eso lo podemos hacer por medio de llamada telefónica o no es un tema que nos interesa, lo que nos interesa más es que nos atiendan más rápido, digamos. Eh, Así que hay muchas posibilidades para que ustedes puedan pensar cómo es que estas dos herramientas de aquí, tanto el mapa de empatía como el design thinking, les permitan avanzar. De hecho, el que está aquí no es hay 5 pasos del design thinking, y eso es todo un taller, digamos, todo un espacio, hay por dicha hay varios recursos en línea, pero esto es como un emprendimiento aplica el design thinking dentro de su estrategia de negocio. Entonces, imagínense que aquí lo que este cliente en específico es parecido al tema del Patient Journey, de hecho es para una solución tecnológica, en cómo eventualmente empezó a detectar microprocesos que tienen oportunidades de mejora y que le preguntaran, y que hay varias preguntas aquí atrás, como de qué es lo que estoy diseñando, o sea, a ver, tengo que mapear, tengo que preguntar, tengo que revisar los problemas, las necesidades, tengo que entrevistar. ¿Qué pasaría si, verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si diseño una aplicación que mida la experiencia de usuario de las personas que van a los hospitales? Bueno, sí, podría ser mejor porque nos permitiría calificar mejor a los doctores. Bueno, también podría ser una oportunidad para mejorar el nivel de acceso o contactar o revisar, por ejemplo, mi expediente digital, ¿verdad? Entonces ahí están los what if, que significa como, ¿qué pasaría si? ¿Qué es lo que podría como completamente ser un aspecto importante para la decisión de esos usuarios? Bueno, me encantaría yo revisar mi expediente en tiempo y forma y que hasta los resultados de laboratorio estén incluidos dentro de lo que estoy haciendo, digamos. Esto es como esos wow de esos clientes que eventualmente
podrían necesitar algo parecido y qué es lo que realmente funciona, ¿verdad? Entonces imagínense que una aplicación como estas tuvo que haber pasado por diferentes procesos en donde aplicó los 5 pasos del design thinking y que les permitió avanzar un poco sobre eso. Regálame un segundo. Listo. Entonces, eso es un poco 2 pasos importantes en la parte de presemilla que son valiosos y son 2 herramientas que les invito mucho a estudiar, digamos. Este diseño que está aquí, digamos, es el de un servicio tecnológico, digamos, en específico. Puede ser desde una aplicación hasta el desarrollo de algún sitio web en específico. También puede ser algún tipo de dispositivo electrónico, así que es general. Pero Estefanía, esta empresa que te comento se llama Patient Journey, como de el viaje del paciente, digamos, en inglés. Muy bien, vamos a avanzar con la ideación y el prototipado. Hay dos cosas muy importantes, 2 herramientas muy importantes que uno tiene que tener en cuenta a la hora que diseña procesos o genera procesos de ideación. El primero es que usualmente los prototipos no se ven como pedacitos que uno va construyendo de un producto final, ¿verdad? Por ejemplo, el prototipado no se ve en que como los carros se inventaron, digamos, no se ven solamente en que alguien construyó un día las ruedas, alguien dijo, uy, voy a construirle la estructura de metal, después de eso voy a hacer unas ventanas, después de eso, uy, voy a hacer una puerta y ya después le agregó todo lo demás, digamos. Usualmente el carro no se, no se, ese método de transporte no se inventó así, sino que mucho de lo que se habla, digamos, es que para poder llegar a una solución como la de un carro, la necesidad o el problema, digamos, ni siquiera es transportarse de forma en un vehículo de 4 ruedas, digamos, eso no fue como la necesidad cuando a alguien le dijeron, cuál es el problema detrás de que soluciona, digamos, un producto como el carro es moverme del punto A al punto B de forma más rápida, digamos. Entonces, la opción más sencilla es caminar, ¿no? O sea, del punto A al punto B, camina 1 kilómetro, listo. Esa es la solución más sencilla, el prototipo más sencillo. Duro tanto, depende de condiciones climáticas, hay múltiples factores, no todas las personas lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo me muevo más rápido? Bueno, a ver, la forma de mover más rápido es una bicicleta, por ejemplo. Entonces, a ver, entonces también ciertas condiciones en específico, vas a cierta velocidad, completas ciertos procesos directamente, pero además también llegas a o sea, vas a llegar a un límite en donde eventualmente una sola persona puede viajar por bicicleta y demás. Después de eso, pues, le pones un motor a la bicicleta, digamos, y vas un poco más rápido, ¿verdad? Generas más emisiones, eso sí, genera un poco más de ruido, de repente pues, puede llevar a 2 personas, digamos. Y ya después evoluciona a una solución como la tenemos. Es un ejemplo muy sencillo de cómo es que realmente se ve un proceso más de prototipado, pero sí quiero contarles que no es que se ve como construir partes de un proceso, no es como que no es un proceso sistémico completamente, no es como que el celular se inventó con diferentes partes que después uní y se hizo un celular, sino que la tecnología pues eventualmente implica hacer varias cosas que nosotros le podemos ir añadiendo. Así que entender el prototipado es súper importante. PMV es Producto Mínimo Viable, Ricardo, y eso me parece súper interesante que lo vayamos viendo. Un segundo que aquí me quedé con, ya, ahora sí. Otra de las herramientas valiosas es el modelo de negocio, digamos, y aquí estoy agregando y estoy contando herramientas muy específicamente, digamos, pero como les dije, hay muchas herramientas para poder hacerlo. Es un seminario introductorio de emprendimiento, entonces vamos por ahí. El modelo de negocio realmente viene es una adaptación de Alexander Spalding que pudo colocar 9 bloques en específico que respondían a las características o atributos de que debería tener una idea de negocio. El objetivo es que sea un poco más, eh, un producto más visual a la hora de poder identificar cuáles son los elementos de ese negocio, pero además también que nos permitiera tomar decisiones de forma más rápida en cómo estamos abordando los retos del negocio. De hecho, la metodología
nace el Lean Startup, digamos, que es una metodología que invita mucho a iterar, digamos, ¿verdad? A volver, a arrancar, a validar, a experimentar, a devolverse, y a no solamente a diseñar un plan de negocio que vamos pues solamente a lanzar hacia adelante. Así que una de las actividades más específicas de este modelo de negocio se compone de 9 bloques, 9 componentes, que van desde segmentos claves hasta socios, actividades, recursos, propuestas de valor, relaciones, canales, estructura de costos, ingresos. Cada uno de estos modelos, de hecho, tiene un montón de preguntas que ahora son un poco más sencillas porque ustedes pueden ir completándolas conforme van avanzando, pero también tiene adaptaciones, o sea, está el Social Business Model Canvas, que es para empresas sociales, digamos, que son las que reinvierten sus utilidades eh, dentro del negocio, digamos, o las que eventualmente cuentan con un esquema diferenciado de utilidades. Hay modelos de negocio para diferentes industrias, por ejemplo, el modelo de negocios para empresas que tienen un modelo de ingresos de suscripción es distinto a los que tienen un modelo de negocios para ventas directas, a los que venden por medio de intermediarios, a los que brindan servicios. Así que hay varias posibilidades de generar y activar modelos de negocio, pero creo que es una herramienta que ahora se ha vuelto un más de emprendimiento, pero lejos de que se ha vuelto, porque nosotros antes en Yo Emprendedor recibíamos planes de negocio, digamos, y recibíamos estudios de mercado, estudios financieros, estudios de factibilidad. Eh, es una herramienta súper valiosa para que ustedes puedan tenerla cercana al proyecto que tienen y que realmente pueden ir cambiando en el camino. Eh, yo creo que, César, el Lean Canva para mí es la herramienta más flexible, digamos. La herramienta más flexible que te permite jugar con varios espacios. Sin embargo, hay varias adaptaciones del Lean Canvas, del Business Model Canvas, que para mí son valiosas estudiar y que de repente agregan más valor a las diferentes partes del negocio, digamos. Por ejemplo, nosotros que hemos estado vinculados a empresas sociales, de repente el Business Model Canvas, tal como lo tenemos aquí enfrente, no nos hace tanto sentido porque a nosotros nos encanta medir el impacto, cómo se monetiza ese impacto, cuál es el problema que estamos resolviendo detrás, así que preferimos otras adaptaciones directamente. Así que voy a ir avanzando para que tengamos la otra herramienta. Y esta yo no sé si la conocen, pero para mí es otro must en emprendimiento y es la curva J. La curva J lo que mide es básicamente cómo están las fases de las empresas y los proyectos, acompañadas con su rentabilidad, los tiempos de operación y un poco los flujos de efectivo. Pero realmente es rentabilidad y tiempo de operación. La curva J y está asociada de hecho a uno de los conceptos en emprendimiento que son poco más duros, que es el Valle de la Muerte, pero, pero lo que plantea es cómo las personas acceden a fondos para poder iniciar sus emprendimientos. Entonces vean que, por ejemplo, la primera parte de la curva J nos dice es que los recursos propios, los subsidios, son espacios en donde básicamente juntamos o montamos cuáles son, o invertimos en las primeras fases tempranas del emprendimiento. Recuerden que estaba el capital semilla, estaba capital ángel, ¿verdad? Capital de riesgo, que está un poco más adelante. Pero este capital emprendedor, que es capital semilla o capital ángel, está en la primera parte de recursos propios del subsidio, que nos permiten decir cuáles son esos primeros recursos que dedicamos a un emprendimiento. Usualmente, ¿qué pasa? En este proceso está el plan de negocios y el inicio de operaciones. El modelo de negocios y cuando se inician operaciones son recursos que se gastan o se queman durante esta primera etapa. Y es importante saberlo en esa etapa de incubación, en ese periodo entre presemilla, ideación e incubación, porque nos permiten decir a cuáles recursos podemos acceder. Y si usted es un emprendedor o emprendedora que eventualmente tiene varios años en el mercado, que tiene una pyme o eventualmente pertenece a un sector en específico, puede que usted ya haya quemado esta primera parte y que esté buscando recursos para expandir su negocio, para buscar un nuevo socio, para buscar una nueva alianza directamente. Pero si usted es una persona que apenas está creando ya sea una startup o un emprendimiento con algunos otros recursos, puede que sea una posibilidad usar estos que están disponibles por acá. La curva J dice que usualmente el Valle de la Muerte está ahí, ¿verdad? De hecho, el 85%
de los emprendimientos en Costa Rica, según el último GEM, que es el índice global el índice global de emprendimiento por capítulos, digamos, determina que Costa Rica tiene un valle de muerte muy alto, pero no solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica, el valle de la muerte es usualmente más alto, digamos. O sea, las personas que inician un emprendimiento después de 5 años, que es este valle, eh, pues definen un plan de negocio, inician operaciones, pero no logran expandirse y consolidarse. Y con esto no quiero desanimar a ninguno o a ninguna, pero para mí los emprendimientos son universidades, son espacios donde ustedes puedan prototipar, experimentar, validar y conocer más de las industrias y servicios. Pero bueno, también les permite invertir esos recursos propios que están hacia adelante. En la siguiente fase, vinculada con la expansión y consolidación, utilizan otros recursos. Recuerden que estábamos hablando de las ruedas de inversión, de los diferentes tipos de capital. Entonces, estos capitales tienen que ver, son más capital privado y unas deudas que son distintas. De hecho, en la parte financiera, no quiero adelantarme porque tampoco quiero hacer que la sesión sea muy pesada, están vinculadas a otros tipos de fondos que las personas emprendedoras pueden acceder para poder entrar a estas otras etapas o estas fases de crecimiento de las empresas. Y imagínense, cuando una empresa crece lo suficiente en un tiempo determinado y con un crecimiento estable, puede llegar a etapas de madurez en donde puede acceder a deuda a largo plazo, puede acceder a participar del mercado público o eventualmente a vender sus acciones. De hecho, muchos inversionistas, la cultura de inversión no solamente se trata de invertir en un proyecto y quedarse toda la vida en ese proyecto, sino además también invertir en un proyecto y planificar una estrategia de salida. Muchos de los inversionistas, si ustedes desean en algún momento tener inversionistas, usualmente van a planificar estrategias de salida para que ellos puedan ganar con esa inversión que ustedes hicieron en sus emprendimientos, ustedes puedan haber recibido inversión de esos proyectos, pero que ellos puedan salir y ustedes puedan sumar a otros inversionistas en el camino. Esta es la historia de varias empresas en toda Centroamérica y de todo el mundo y que eventualmente acceden a diferentes tipos de capital para poder crecer. Esta curva puede que les parezca ahorita muy técnica, muy específica y que pues les permita como entender en dónde están, pero es muy importante para saber qué recursos son los que quiero o estoy ahorita haciendo posiblemente. Seguramente por la etapa de consolidación de los emprendimientos y las empresas, estemos en el plan de negocio y en el inicio de operaciones. Ahí estamos buscando capital emprendedor, estamos buscando deuda a corto plazo, estamos gastando recursos propios, estamos usando subsidios eh, y eventualmente la expansión y la consolidación es cuando cuando queremos entrar en un nuevo mercado, cuando estamos en nuevos procesos de internacionalización, cuando iniciamos nuestro proceso de exportación, cuando queremos colocar o prototipar un producto o un servicio en otra industria o en otro sector. Entonces decidimos expandirnos, consolidarnos y vamos a necesitar un monto más alto de dinero para poder hacer y para eso vamos a ocupar otras fuentes de financiamiento. Porque ya el capital semilla, como es semilla, está definido casi que por montos muy específicos. De hecho, en Centroamérica, el índice de montos por capital semilla, según, aquí sí es una estadística más a ojo, de los actores que conozco, están entre los 5.000 y los $10.000 tops, digamos, ¿verdad? Y eventualmente después de los $10.000 pasan a un capital que es diferente, o tiene garantías o eventualmente tiene otras condiciones en específico. También está la oferta de créditos personales y financieros, que yo ahí tengo, eh, tengo varias opiniones, pero eventualmente sigue siendo una posibilidad, digamos, para algunos emprendimientos directamente. Muy bien, creo que aquí respondí tu pregunta, Carla. Y para empresas como la Largoot, que es un modelo más B2G, que son más para gobierno, usualmente la parte financiera es un poco complicada por la calidad de o sea, por el tipo de clientes, el segmento de clientes que tienen. Así que eso puede ir pasando. Muy bien, vamos llegando ya al final de la sesión. El objetivo es que esa sesión también tenga un espacio donde ustedes puedan preguntar y además también tener cosas hacia adelante.
Pero quería contarles que para cerrar, nosotros, todos estos procesos de emprendimiento e innovación cierran con que ustedes conozcan qué es un ecosistema. Y un ecosistema de emprendimiento, como les conté, es este grupo de actores públicos y privados que están involucrados en esta acción. Usualmente, nosotros, de hecho, nos encanta esta metodología que se sigue a nivel mundial, que se llama el Startup Infrastructure Diagram, que se llama el SIT, pero que categoriza a los actores por áreas. Entonces, por ejemplo, piensen en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, en los países donde ustedes están. ¿Qué actores creen ustedes que están en la parte de soporte? ¿Quiénes están apoyando a personas emprendedoras dentro de Guatemala, dentro de Panamá, dentro de Costa Rica, dentro de El Salvador? ¿Qué actores están, qué organizaciones de apoyo están haciendo lo posible por ahí? Después, por ejemplo, pueden pensar cuáles de esos actores o cuáles otros actores están en la parte de educación, quiénes están formando emprendedores, quiénes están eh, apoyando currículas especializadas. Digamos que usted quiera conocer cómo funciona la inteligencia artificial, así que usted tenga una posibilidad ahí de educación. Hay otro subgrupo de actores que se llama el grupo de network, que es de networking, de conexiones, de crear oportunidades. Así que, ¿cuáles de esos están vinculándose para poder hacerlo? Por ejemplo, una de las pistas, y aquí eh, a mí me gustaría mucho decir este espacio, el espacio emprendedor de Ampime, sé que está en Ciudad de Panamá, podría ser un buen espacio de network, ¿verdad? Porque permite que los eventos de esa comunidad en específica conecte con, ustedes puedan conectar con diferentes otros emprendedores y demás. Y hay también un grupo de actores que ahí, pues, ustedes llegan y se conectan, digamos. Estoy hablando de Panamá, pero en los otros países también pueden haber otros ejemplos. Eh, en expertise tiene que ver cuáles son los aliados. Por ejemplo, si alguno o alguna conoce sobre contabilidad, sobre temas de finanzas, sobre temas de inteligencia artificial, sobre temas de ciberseguridad, imagínense que son expertise y experiencias muy específicas que actores dentro de su país creen ustedes que están en ese sector directamente apoyando esa parte de expertise. Deloitte, por ejemplo, que es uno de los patrocinadores, eventualmente puede estar en una de esas partes en donde puede apoyar con seminarios, formación y demás que está en expertise. Entonces, es algo de tarea, lejos del patrocinio, digamos, creo que es algo interesante detectar cuáles son los actores que están ahí. Y en capital, la banca, fondos de inversión, inversionistas individuales, redes de ángeles y demás pues, que permitan, digamos, que eso pase. Así que, ¿cuáles son los actores que están ahí, digamos? Yo tengo ahí un ejemplo más para Costa Rica y de hecho tenemos un ejemplo para cada uno de los países que hemos construido gracias al programa de la competencia, pero algo así se puede ir viendo. Imagínense que empresas, actores, aliados están involucrados dentro de los procesos de formación y que nos permiten decir cuáles son los que están ahí hacia adelante. Eso es un espacio que eventualmente después les vamos a compartir para que también estén ahí informados de cuál es lo que tenemos hacia adelante. Muy bien, entonces vamos cerrando. Esta primer sesión está pensada para que lleguemos a estos conceptos. Vean que hablamos sobre los conceptos de emprendimiento, hablamos sobre las etapas de maduración y hablamos sobre las verticales y los tipos. Vamos a hablar rápidamente de las verticales y tipos de empresas. De hecho, nosotros eso lo vamos a ir poco a poco conversando, vamos a ir dando ejemplos de productos y de servicios y ven que los ejemplos de productos o los servicios tienen varios enfoques, digamos. Por ejemplo, están las empresas del sector tradicional, digamos, que resuelven, que están en un sector muy específico de productos. Están las MIPYMES, que ya son esas empresas formalizadas, como pequeñas o medianas empresas en los países, y están las startups, que son empresas emergentes y con crecimiento rápido de base tecnológica. Así que el ecosistema está integrado por ese tipo de empresas, digamos. Las startups necesitan proveedores que pueden ser emprendimientos de sector tradicional o pymes. Las pymes ocupan las soluciones de las startups para poder crecer su negocio, digamos, para incluir soluciones tecnológicas, para crecer, para automatizar sus procesos, para mejorar sus indicadores financieros. Las emprendedoras tradicionales también necesitan eso para que pueda pasar. Así que esta comunidad es bastante diversa y si tienen
alguna duda, con muchísimo gusto. Nada más les recuerdo que esta es la primera sesión de seminario. Vamos a la siguiente semana, la siguiente sesión, o sea, mañana, vamos a tener la sesión de transformación digital. De hecho, la sesión de transformación digital está siendo liderada por Gloriana, que es nuestra experta en marketing digital y que ustedes seguramente la conocen por el proyecto de Futura, pero esa va a ser una sesión especial para todas y para todos ustedes. Yo estoy muy feliz de que nos hayan acompañado durante esta primera sesión. Espero que esto haya acercado un poco más los conceptos de emprendimiento a lo que tenemos, a lo que tenemos hacia adelante. Recuerden que este seminario está compuesto por 5 sesiones. Así que para los encuentros de networking vamos a definir, de hecho, un reglamento en específico para poder participar. Nos encantaría recibirlos a todos y a todas, pero eventualmente va a ser un poco difícil poder, por temas de espacio en los países, poder asegurar que todas las personas nos acompañen. Y vamos a definir para eso un reglamento, digamos. Vi que también por acá están haciendo un grupo de networking, bastante emprendedores y emprendedoras ya conectándose. Eso siempre lo recibimos súper bien. Eh, y además también recuerden que va a ser importante que estén en la mayoría de las sesiones. Ahí vi un par de preguntas con eso, para que realmente podamos medir su asistencia y puedan certificarse y puedan recibir ese certificado. Muchas veces este certificado les hace sentido para las agencias de Capital Semilla, hablando ahora que estamos hablando de Capital Semilla, porque pueden asegurar que esas horas de certificación y de capacitación sean realmente valoradas a la hora de tomar en cuenta. Imagínense que un fondo de inversión o una agencia o institución de capital semilla revise que ustedes se estén formando en emprendimiento, digamos. Así que esto es un proceso súper valioso e importante para ustedes. Con eso yo voy cerrando. Creo que he estado resolviendo todas las preguntas y las dudas que tenemos en el camino. Van a tener acceso a la grabación, en definitiva. Estamos grabando esta sesión y además también estamos haciendo un resumen. Les vamos a enviar la presentación también para que ustedes vayan teniendo eso hacia adelante. Y cualquier duda, más bien abro el espacio por si alguno o alguna tiene dudas sobre esta primera sesión de hoy o sobre los contenidos que vimos hoy, o si quieren ir clarificando alguna duda. He estado tratando de sumar las dudas que tenemos dentro del chat, pero si alguna duda sale por ahí, estoy feliz de atenderla. Muy bien, perfecto. Creo que estamos. Muchísimas gracias. Que pasen linda tarde. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde, hora Costa Rica. Y creo que un poco más tarde, ahora o más temprano, hora Panamá, 4 p.m. hora Costa Rica. Y ahí justamente nos estamos conversando para la segunda sesión. Gracias por formar parte del seminario. Y estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Así que un abrazo a la distancia a todos y a todas y muy feliz de que estén aquí. No, Clara, tranquila, aquí ya estamos marcando tu asistencia, no te preocupes, así que ya lo hicimos por vos. Gracias. Hasta luego.